¿Cuáles son las tácticas del movimiento revisionista? En otras palabras, ¿qué estrategias están siendo utilizadas e implementadas por aquellos que están a favor de cambiar la posición de la Iglesia sobre la sexualidad? Bueno, hay algunas que analizaremos. Una es el proyecto de reforma liderado por Matthew Vines, autor de Dios y el cristiano gay, que consiste básicamente en realizar conferencias nacionales por todo el país, tratando de reunir a cientos de personas, sean homosexuales o heterosexuales, y enseñarles 10 nuevos temas de discusión que trasladar, especialmente a sus pastores, a sus familias y a sus iglesias, y comenzar así a tener estas conversaciones desde la base, con el objeto de cambiar el punto de vista de la gente sobre las relaciones. Así que existe una estrategia totalmente intencionada dentro de la iglesia para conseguir que los cristianos cambien y renuncien a sus posturas tradicionales sobre la sexualidad. Ya ha pasado la época en la que se argumentaba que David y Jonathan eran gays, o Ruth y Noemí. Los desafíos actuales son mucho más sofisticados y razonados, y nos ocuparemos de ellos a medida que avanzamos. La segunda realmente la más poderosa y en realidad no es un argumento en sí mismo. Realmente, la forma en que gran parte de este movimiento ha avanzado e impactado sobre la cultura así como la iglesia es a través de las relaciones y las historias, no por medio de la razón. Eso no quiere decir que la razón no sea importante. Debemos saber que la Escritura enseña este asunto, y vamos a examinar cada uno de los pasajes cuidadosamente. Soy consciente de que la mayoría de la gente eso no le persuade, pero sí lo hace una relación, una experiencia, una historia que le han escuchado a alguien en persona. La tercera sería convertir la homosexualidad en un tema de debate. En otras palabras, muchos en el bando de los revisionistas no sienten la necesidad de ganar los argumentos. No se sienten necesariamente con el deber de persuadir a todos, de que la Biblia apruebe un tipo de relación entre personas del mismo sexo. Solo necesitan persuadirnos de que es un área de debate genuino. Y los cristianos pueden debatir acerca de la edad de la tierra, no es un tema del Evangelio. Podemos debatir sobre el papel de las mujeres en la iglesia, que aun siendo importante, no es un tema del Evangelio. Podemos debatir toda una serie de cuestiones dentro de la iglesia, y el objetivo es simplemente hacer que sea un tema de debate, de modo que J. Michelson, un defensor de los LGBT, dice: "No pretendo que mis lecturas del texto bíblico sean las únicas posibles. Levítico 18:22 se puede leer como una prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo, sean hombres o mujeres. Sin embargo, solo la lectura estricta concuerda con los valores fundamentales que compartimos. Como he mencionado en la introducción, estas lecturas no necesitan ganar, solo necesitan empatar". Esto forma parte de la estrategia. De hecho, el Dr. Michael Brown, que ha hablado sobre este tema bastantes veces y ha escrito un excelente libro sobre él mismo, él ha sido rechazado como polemista cuando se ha ofrecido repetidamente para debatir a los numerosos eruditos que militan en el bando revisionista. Han rechazado debatir con él, y esto, según dicen él, es porque no quiere subir al estrado porque podrían perder el argumento. Solo quieren hacerse escuchar para mostrar que la suya es una opción legítima entre la interpretación. La cuarta consiste en mostrar que las prohibiciones bíblicas no son aplicables a las relaciones homosexuales contemporáneas. Esto es uno de los puntos clave en los que se suele incidir, y la idea es que, cuando la Biblia condenaba las relaciones entre personas del mismo sexo, estas solían darse entre un amo y un esclavo. Eran relaciones abusivas basadas en el poder, que no tenían nada que ver con las relaciones de amor y compromiso entre personas del mismo sexo, que según se afirma vemos hoy en día. Así que Daniel Helminiak, en su libro Lo que la Biblia dice realmente sobre la homosexualidad, afirma, según sus propios términos y su propia época, la Biblia en ningún lugar condena la homosexualidad tal como la conocemos hoy. Se trata de una declaración ciertamente atrevida. Y esta es la sencilla pregunta que yo formularía. Además de la homosexualidad, ¿qué otros actos sexuales resultarían permisibles si existiera la orientación, suponiendo que nos estamos refiriendo a la homosexualidad como conducta? Y soy consciente de que existen diversas maneras de hablar del tema, pero aquí estamos hablando de ello como conducta. ¿Qué otra conducta sexualmente prohibida sería aceptable si se diera el caso de una unión amorosa, comprometida y monógama? ¿Lo sería el incesto? ¿Lo sería la sofilia
Estarán pensando, no puedo creer que esté hablando de la homosexualidad y traiga a coalición el incesto y la zoofilia, qué insensible. En primer lugar, observen que la Biblia recoge toda clase de pecados sexuales en Levítico 18 y en otros ámbitos. Así que no soy el único que hace esto, y no estoy diciendo que estos sean moralmente equivalentes. Ya hemos hablado de que no todos los pecados son iguales. Estoy dando un argumento lógico, ya que aduce que en tiempos bíblicos no entendían lo que era la orientación sexual. Si lo hubieran hecho, esta conducta hubiera sido aceptable. Así que solo pregunto, ¿existen otras cuestiones morales o sexuales que si encontramos a alguien con esa orientación, se impondría las enseñanzas de la Escritura y lo convertirían en algo bueno? Simplemente hago una pregunta lógica, sin establecer entre ambas necesariamente una equivalencia moral. De hecho, observo que se plantea este tipo de problema en 1 Corintios capítulo 5. En este capítulo, Pablo reprende a la iglesia de Corintio por aceptar una relación ilícita. Un hombre mantiene relaciones sexuales con su madrastra, lo cual está claramente prohibido en Levítico 18. Tiene sexo con su madrastra. Pablo no se pregunta si se aman el uno al otro, si él tiene esa orientación o si se preocupan el uno por el otro. No dice nada de esto, era la relación en sí misma la que estaba prohibida. Pablo dice que deberían lamentarse y quitar a quien ha hecho eso. Esto significa que se pueden hacer cosas malas con buena intención.